Lo que podemos apreciar es que en A y en B tenemos 1 y 0, y en C y D tenemos igual a 1 y en 0. Entonces, ¿qué pasa? Si fuera originalmente una AND, lo que pasaría es que darían 0 las dos, pero al tratarse de una NAND, entonces se niega el resultado, se niega, entonces quedarían 1 a las dos. Eso lo podemos comprobar ya que podemos ver la negación al final de la salida. Entonces, ¿qué pasa después de ahí? Llegamos a otra compuerta NAND. ¿Qué pasa? A las dos, al tener la negación, porque originalmente eran 0, después negadas dan 1, entonces las dos entradas se encuentran activadas. ¿Qué pasaría si fuera normal? La AND entonces daría un 1, pero como es una NAND, da 0. Entonces por eso es que el resultado se llega a 0. En ese circuito podemos observar que tenemos 4 entradas. Serían A, B, C y D. Las primeras dos están conectadas hacia una entrada AND, por lo cual nos dará que 0 y 0 nos va a aventar justamente hacia la entrada OR un 0 de la parte de arriba. Ahora, en la parte de abajo igual tenemos otra entrada AND que está conectada directamente a la C y a la D. Podemos observar que en la C y en la D tenemos un 1 en ambos casos, por lo cual el resultado de esta va a ser un 1. Teniendo un 0 de la primera AND y un 1 de la segunda AND conectado a una OR, podemos obtener que la salida va a ser un 1, debido a que en la OR se cumple la regla de tener un 0 y un 1, teniendo como salida un 1 en la OR. Eso es todo y podemos comprobarlo con la tabla de verdad. En ese circuito podemos notar que tenemos 4 entradas, A, B, C y D. Respectivamente son A1, B0, C1 y D1. Todas estas están conectadas a una OR. En general todo el circuito está basado en puras OR. Pero, ¿qué sucede aquí? Al finalizar todas las OR tenemos un inversor, por lo cual automáticamente las niega y esto las convierte en NOR, por lo que el circuito está conformado por puras entradas NOR. Ok, ahora en la primera entrada, que vendría siendo la A, se está conectando con el número 1. La misma entrada va a ser para las dos entradas de la NOR. En este caso tenemos un 1 y un 1, por lo cual la primera NOR de arriba va a dar como resultado un 1, pero al tener la salida negada lo va a convertir en 0. Ahora, en la segunda tenemos que también es un 0, pero sucede lo mismo. Al tener negada la salida va a dar como resultado un 1. ¿Por qué? Porque este lo niega. Ahora, A y B con sus respectivas NOR están conectadas a otra NOR, pero vayamos paso a paso. Ahora, estamos con la C y con la D. La C y la D tienen 1 respectivamente en ambos lados y ambas están conectadas a otra NOR. Igual, lo mismo. La C da 1, pero como está negada, nos dará un 0 como resultado. Y con la D exactamente lo mismo. Un 1 negado nos va a dar como un resultado 0. Por lo que aquí tenemos dos ceros. Y eso va a dar como salida un 1. ¿Por qué? Porque también están conectados a otra NOR, la cual va a negar ese resultado. Entonces la salida que tendrá esta va a ser un 1, al igual que la de arriba. La de arriba también tendrá, la de arriba va a tener un 0 como entrada. Ahora, esa sería la AB. La entrada NOR AB estaría conectada justamente hacia otra NOR. En este caso, como podemos observar, nos va a dar un 0, ya que tenemos esa entrada NOR saliendo un 1, pero debido a su negación se va a convertir en un 0, y esta está conectada a otra NOR, que es casi la última, es la penúltima NOR. Ahora, la CD también está conectada a otra NOR, y el resultado, la salida de esa NOR, nos dará como resultado un 1. ¿Por qué? Porque 0 y 0 está negado, y también a su vez esa NOR está negada por otra NOR. Entonces tendremos como salida un 1. Entonces en la en la CD tendremos un 1 como salida en su NOR. Ahora, la tercera y penúltima NOR está conectada por la entrada de AB y CD, que nos da como resultado un 0 y un 1. Ahora, al tener este resultado nos va a arrojar como salida un 1, pero de igual manera este está negado, por lo que el resultado final de este será un 0.
Ese será el resultado. Ahora, este 0 está conectado a la última NOR. Esa es la última y con esa finalizamos el circuito. Ahora, como tenemos 0 en la entrada y 0 también en la segunda entrada, nos da que el resultado lógicamente va a ser un 0. Pero esa última NOR está también negada, por lo cual el resultado final de todo el circuito nos va a dar un 1. Y para demostrarlo tenemos también aquí la tabla de verdad. En ese circuito podemos notar que tenemos 4 entradas, A, B, C y D respectivamente. La A y la B están conectadas a una XNOR, así también como la C y la D, que de igual manera están conectadas a una XNOR. Ahora, ¿qué sucede? Esto es muy sencillo de responder. Tenemos la A y la B con el resultado de 0. Ambas están conectadas a la XNOR, pero ¿qué sucede aquí? Estas al ser iguales hace que la regla de las XNOR se aplique, por lo cual el resultado será un 1 conectado a una AND. ¿Por qué? Porque las XNOR al tener el mismo resultado o la misma cantidad nos va a arrojar como resultado un 1. Lo mismo sucede abajo en la entrada C y la entrada D. De igual manera ambas tienen el mismo dígito que es 1 y ambas están conectadas a una XNOR. Esta nos dará como resultado un 1. ¿Por qué? Por el mismo motivo de que estas son iguales, tienen la misma cantidad tanto arriba como abajo. Ahora, ambas cantidades están conectadas a una entrada AND. ¿Qué sucederá aquí? Al tener un 1 en la primera NOR y un 1 en la segunda NOR, que estas van a conectarse directamente a la entrada AND, nos dará como resultado un 1, ya que teniendo un 1 y un 1, nos dará como resultado un 1. ¿Por qué? Por la regla de la AND. Y al finalizar tendremos un 1 como resultado final. Todo esto de igual manera lo podemos comprobar con nuestra tabla de verdad, que mostraremos a continuación. A continuación, en este circuito podemos observar que tenemos 3 entradas AND conectadas a las 4 primeras entradas, que vienen siendo A, B, C y D. Ahora, en la primera entrada AND tenemos todas conectadas sin ningún cambio, directamente conectadas a la primera entrada AND, por lo cual serían A, B, C y D están conectadas a la primera AND. El resultado que nos va a aventar es un 0. ¿Por qué? Porque con que tengamos un 0 ya en esta AND, todo el resultado va a ser 0. Ahora, vayamos a la segunda entrada AND. ¿Qué sucede aquí? Aquí igual tenemos todas conectadas, pero con la diferencia de que algunas están negadas. ¿Por qué? Porque tenemos una negación. Ahora, tenemos negadas la B y de igual manera tenemos negadas la C. Al tener negadas estas, tenemos un resultado también de 0 en su salida. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné antes, siendo una AND, con que tengamos un 0 nada más, toda la operación nos va a dar como resultado un 0. Ahora, ¿qué pasa en la última entrada AND? De igual manera están conectados, pero en este caso solo tenemos 2 entradas. Tenemos las entradas A y D. Al tener las entradas A y D, nos dará un resultado igual esperado como los demás, pero ¿qué sucede aquí? Aquí ambas están negadas, por lo cual el resultado va a cambiar totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La salida también será un 0. ¿Por qué? Porque tenemos 0 en una de las entradas. Ya con que tengamos un solo 0, toda la salida va a ser 0. Entonces tenemos las 3 entradas AND conectadas directamente a una OR. Como en las 3 entradas AND tenemos de resultados de salida 0 y las 3 salidas de las AND están conectadas a la OR y todas son 0, por ende el resultado de la OR va a ser un 0, ya que no tiene ningún 1. Entonces, para concluir, toda la salida final va a ser un 0. Y esto lo podemos comprobar de igual manera con nuestra tabla de verdad. En ese circuito podemos observar que tenemos 4 entradas, que serían la A, la B, la C y la D. La A y la D están conectadas ambas hacia una entrada XNOR, por lo cual el resultado nos va a dar un 1. ¿Por qué? Porque tenemos 0 arriba y 0 abajo. Al ser los números y las cantidades iguales, nos arrojará como salida un 1. Ahora, en la entrada B y la entrada C, tenemos ambas conectadas hacia una entrada XNOR, por lo cual el resultado que esta aventará será en total un 0,
¿Por qué? Porque son diferentes. Al ser diferentes y no contar con el mismo dígito, hace la regla y se cumple de que el resultado final va a ser un 0. Ahora, podemos observar que la entrada A, como la unión de B y C, justamente también con la entrada D, están conectadas directamente hacia una entrada AND, por lo cual el resultado de esta nos va a arrojar una unión entre estas tres entradas, por lo cual el resultado final de esta nos arrojaría en total un 0, ya que tenemos 0 en la entrada A, 0 en la entrada D y 0 en la unión de B y C, por lo cual esa AND al final se convertirá en un 0. Ahora, observamos también que la salida de la entrada AND, que es un 0, está conectada directamente a una OR. Esta a su vez está conectada con la unión de la entrada A y la entrada D, que esa es una OR. Es una NOR, la cual la habíamos mencionado anteriormente. El resultado de esta unión nos va a arrojar también un 1, porque tenemos la unión de ambas. Tenemos un 0 y un 0, pero continuando con la ley que nos piden las XNOR, este resultado nos arrojará un 1, ya que tenemos un 0 y un 0, y al tener 0 y 0 automáticamente se convierte en un 1. Ahora, ya para finalizar, y teniendo en cuenta la última entrada OR, podemos obtener que está conectada por la salida de la AND y la salida de la segunda XNOR. Al tener la primera entrada a la OR, que es 0, ya que la salida de la AND que está conectada a la OR es un 0, entonces como primer resultado obtenemos un 0. Ahora, con la salida de la XNOR, que también está conectada a la última OR, tenemos un 1, y al tener un 1 y un 0, al final obtenemos un 1, ya que la OR, con que tenga solamente un 1 en su cantidad, al final de cuentas nos arrojará ese número 1, por lo cual podemos confirmar que estamos correctos. De igual manera lo comprobamos con la tabla de verdad.